Dios es tu única opción. No es hasta que el hombre llega a ese punto en su vida que puede entender y concientizar ese pensamiento en su interior, que entonces su vida cambia para siempre. Cuando pensamos que Dios es una opción y que es la mejor entre muchas, siempre estaremos vacilando y dudando de qué debemos hacer en nuestra vida. Si servirle o no, si creerle o no, si ser parte de lo que Él quiere que nosotros seamos parte. Pero cuando entendemos que Él es la única opción para yo salir del lugar en el que me encuentro, mi vida cambia para siempre. Hoy vamos a comenzar una serie nueva de mensajes dentro de la misma línea que hemos estado hablando acerca de metanoia, el poder del arrepentimiento, el poder de ser transformados. Pero hoy quiero que entiendas y que disfrutes conmigo de tener el poder y la experiencia de la salvación. De eso vamos a hablar en los próximos programas, lo que es el poder y la experiencia de ser salvos. Cuando nosotros nos arrepentimos y tenemos una metanoia, la experiencia más grande que tú puedes disfrutar en tu vida es la de la salvación, que trasciende, créeme, que va más allá que únicamente la promesa de ir al cielo algún día delante de su presencia. Aunque eso es maravilloso y lo esperamos con ansias, en algún momento dado estaremos delante de su presencia. Hoy, aquí en la tierra, yo puedo experimentar el poder y la experiencia de ser una persona salva y redimida por Dios. Él es el único que lo puede hacer por mí. Esta serie de mensajes son 7 mensajes poderosos y están ahí en nuestras páginas en el internet, otonielfont.com, en nuestra librería. Búscalo por Metanoia, el poder y la experiencia de la salvación. Y te vas a dar cuenta que serás libre de mucha culpa, serás libre de mucha condenación y podrás vivir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Disfruta de este poderoso mensaje en el día de hoy. Te invito a las páginas en el internet, otonielfont.com. Allí hay información valiosa del ministerio, entre muchas cosas. Allí están la información de los próximos encuentros empresariales. Recuerda que el espacio es limitado. Vamos a estar en alguna ciudad cerca de ti en las próximas semanas y en los próximos meses. Así que ve y regístrate y sé parte de esta gran bendición. Ahora disfruta de este poderoso mensaje, Metanoia, el poder y la experiencia de la salvación. Puede existir ese momento de transformación hasta que una persona experimenta el poder salvador de Dios, la gracia salvadora de Dios, la gracia salvadora de Dios, el saber que eres salvo, el tener primero la conciencia de que necesitabas ser salvo. Número 2, saber que no te podías salvar a ti mismo. Y número 3, ¿qué representa esa salvación para mi vida? ¿Qué representa esa salvación para mi vida? ¿Qué es la demostración de mi salvación? La demostración de mi salvación es parte de la metanoia, es el fundamento de la metanoia, es lo que me permite la verdadera transformación. Creo que hay muchos problemas psicológicos, mentales, emocionales que cristianos padecen hoy, que piensan que necesitan consejería para ser libre de ellos, sin darse cuenta que si entendieran que son salvos, serían libres del 80-90% de ellos. Porque cuando un hombre experimenta el poder de la salvación, lo primero que pasa en la vida de una persona, entre muchas cosas, es que el pasado a nivel espiritual queda sin efecto en tu vida. El pasado no cuenta. El pasado se terminó. El pasado acabó. El pasado concluyó. Y no tiene o no debería tener efecto en tu futuro. Lo que deprime a una persona es pensar que todavía el pasado le persigue. Y si tú eres creyente y piensas que tu pasado te persigue, estás siempre mirando por encima del hombro. Pero cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los bautizó a través del Mar Rojo, los hizo pasar en medio del agua, lo otro que hizo fue que encerró a los egipcios que los perseguían y les dijo: los encerré allí, los hundí allí para que nunca más los vuelvan ustedes a mirar. Nunca más tendrán que ustedes mirar por encima de sus hombros. Solo me van a poder mirar a mí y ver que yo estoy con ustedes. Porque Dios no puede tener una relación con alguien que esté mirándola a Él y mirando para atrás. O lo miras a Él y te enfocas en Él, en el autor y consumador de tu fe,
y te enfocas en Él única y exclusivamente, pero para arriba y para atrás, para arriba y para atrás, no se puede. Cristo lo dijo en otras ocasiones, de otra manera. Dijo que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Porque después que tú decides entrar en esto, tú no puedes estar mirando para atrás, mirando tu pasado, a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir, si te van, cómo eso sigue afectando tu vida. Y tenemos todavía creyentes que no han entendido el poder de la experiencia de la salvación. Entonces, el detalle está, entre muchas cosas, es que hemos limitado o hemos encerrado el poder de salvación a un evento en la vida de una persona cuando pasa a un púlpito, a un altar. O sea, la gente piensa que la salvación única y exclusivamente son unos pequeños eventos que ocurren en la vida de una persona, en un instante de una decisión, y no se dan cuenta del continuo proceso que es la salvación en la vida de una persona. Entonces la gente piensa, ok, pasé al frente, le entregué mi vida al Señor, soy salvo. Pastor, pero eso es verdad. Sí, ese es el comienzo de tu salvación. Ese es el comienzo de la regeneración en tu vida. Ese es el comienzo de la transformación. Ese es el comienzo del proceso por el cual Dios te va a llevar para transformar toda tu vida. Pero cuando tú sales de aquí, afuera, al estacionamiento, tienes el mismo seguro social, por lo tanto tienes el mismo historial de crédito. Tienes los mismos problemas. Estás casado con la misma persona. Vas para el mismo trabajo. Naturalmente, las cosas no cambian de un día para otro. Porque es un proceso donde se manifiesta en tu vida el poder de esa decisión que tú tomaste. Entonces la gente piensa que esto es una varita mágica y no aprenden a trabajar en su salvación. En el libro de Hebreos dice que tenemos que trabajar en nuestra salvación, que tenemos que mantenernos en el enfoque, en el trabajo de nuestra salvación. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Pedro. Mira cómo lo dice Pedro. Entonces te voy a llevar a varias escrituras para orar en un momento. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. El verso 3, para que lo podamos leer en contexto. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad es ese aspecto de la vida. La piedad no lo puede ver como la definición que nosotros conocemos de piedad. ¿Verdad? En nuestro tiempo contemporáneo. La piedad, la gente piensa que piedad es apiadarse de alguien. Es verdad que tengo piedad contigo, me da pena. Eso no es lo que está hablando aquí. Esa palabra piedad, cuando usted la busca y la busca en otras versiones bíblicas, se va a dar cuenta que habla del carácter del cristiano, un hombre piadoso, una persona que ha sido renovada o que está en el proceso de renovación en su vida. Entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a esa vida renovada, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza que divina. Dios quiere que tú seas participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es, número uno, hay tres cosas que yo quiero que tú recibas en esta noche para llevarte unas ideas muy prácticas en un momento. Número uno, todos necesitamos ser salvos. Todos necesitamos la experiencia de salvación. Todos necesitamos reconciliación con Dios. Todos los hombres necesitamos un encuentro con nuestro Dios. Todos nosotros necesitamos, más allá que una religión, necesitamos una experiencia con el Señor, de reconciliación con Él, donde podamos tener paz con Dios. El mundo tiene paz con su carne, en sus problemas, y en medio de sus problemas buscan la paz en las decisiones erróneas del pecado. Los creyentes,
cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dejamos la enemistad que teníamos con Dios, dejamos nuestra rebeldía con Dios, dejamos nuestra separación de Dios y entendemos que lo necesitamos a Él, nos reconciliamos a Él y nos tornamos para tener paz con Dios y tener paz en Dios. Número 2, según Pedro, y en otros versos, ¿verdad?, que la Biblia nos muestra. Número 2, tú no te pudiste salvar a ti mismo. Nadie se puede salvar a sí mismo. No hay nada que tú hicieras, nada que pudieras hacer, naturalmente hablando, para tú llegar a ese nivel. ¿Qué queremos decir con esto? Tiene que ser una obra primero divina. Por eso es que Él tiene que enviar a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Porque es Dios quien tiene que iniciar ese proceso. Es Dios el que lo puede hacer. Es Dios quien te puede rescatar. Es Dios quien te puede sacar de la droga. Es Dios quien te puede sacar del pasado. Es Dios quien te puede sacar de esos malos hábitos. ¿Cuánta gente trata de dejar de fumar por tantos medios y se te hace difícil, se te hace difícil, se te hace duro, se te hace difícil, se te hace duro? ¿Cuánta gente trata de romper con los vicios de la carne? Se te hace difícil y tratas por todos lados, tratas con todas tus fuerzas, pero no es hasta que tú aceptes el poder de Dios en tu vida y entiendas que es solo a través de la fe, a través de lo que Él puede hacer dentro de ti, que no hay manera con tus obras, con tus acciones, que realmente, si Él no te da la fuerza, si Él no te da la capacidad, si Él no te habilita para tú hacerlo. Por eso no hay nada malo con ir a un programa de adictos a droga. Pero ¿de qué sirve un programa de adictos a droga si Dios no le da la fuerza a una persona para completarlo? ¿De qué sirve que tú vayas a una consejería si Dios no te da la fuerza espiritual, emocional para tú completarlo? Porque en ti mismo no está la fuerza. Porque si lo hubieras podido hacer, ya lo hubieras hecho. Por eso es que necesitas el poder de Dios. Por eso es que necesitas una relación con Dios. Por eso es que necesitas una conexión con Él. Y tienes que entender que solo Él puede llevarte ese proceso de transformación, de salvación en tu vida, para restaurarte y llevarte al nivel que Él tiene para ti, que Él desea llevarte, que Él desea que tú alcances. Así que no tan solo necesitamos todos nosotros ese momento de salvación, no tan solo tenemos que entender que Él lo ha iniciado, que Él lo quiere, que Él es el que te da la fuerza, que es en su soberanía y en su autoridad que tú y yo podemos reclamar esa salvación, sino que también tenemos que entender que no es tan solo una decisión de un día, sino que es un esfuerzo constante de mi parte en ese proceso. Es un esfuerzo, conlleva un esfuerzo para ver la manifestación de esa salvación. Mira cómo lo dice Pedro ahí. Dice, vosotros también. Ok, ya sabemos que esto nos lo dio Él por gracia. Sabemos que el poder viene de Él. Pero vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud, que es poder. Al poder, añádele conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Él me da el poder para salvarme. Él me da el poder de salvación. Me rescata del mundo. Me pongo en amistad con Él. Pero ahora yo tengo que poner toda diligencia. Yo tengo que añadirle a mi fe virtud. A mi virtud conocimiento. Y tengo que añadirle paciencia. Y tengo que añadirle afecto fraternal. Y tengo que trabajar en ese proceso. Tengo que involucrar todo mi ser. Tengo que involucrar todos mis pensamientos. Tengo que involucrar toda mi vida para tener esa experiencia. Tengo que yo provocar ese cambio dentro de mí. Tengo que querer eso. Tengo que desearlo. Hermano, el que no quiere cambiar no va a cambiar.
Usted no puede obligar a nadie a cambiar. El que no quiere cambiar no va a cambiar. La persona tiene que tener el deseo, la pasión de, sabes que yo quiero que mi vida sea diferente. Esta vida que tengo no es la correcta. Esta vida que tengo no me trae satisfacción. Esta vida que tengo no me trae paz. Esta vida que tengo realmente no me lleva, cuando miro mi futuro a través de las decisiones que estoy tomando, esta vida no me lleva hacia donde yo quiero ir. Por lo tanto, yo tengo que poner esfuerzo, diligencia, tengo que trabajar en este proceso. Soy salvo por la obra redentora de Cristo, soy salvo por su poder. Él me da la fuerza. Si Él no está conmigo, no lo puedo hacer. Mi salvación la tengo porque Él ha hecho una grande obra en mi vida. Pero en cuanto a mí, yo tengo que poner diligencia, tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que pasar por ese proceso, por ese tiempo. Tengo que buscar algo más de Dios que el resto de las personas. Tengo que saber que si no pongo de mi parte dentro de ese proceso, entonces lo dejo a medias. No experimento el verdadero poder transformador de Dios en mi vida. Experimento única y exclusivamente una pequeña parte. Y ahí es donde muchos cristianos lamentablemente se han quedado. No han sufrido esa metanoia. Hay gente en la iglesia que yo no dudo de que van al cielo, pero sus vidas son unas vidas de fracaso. Llegarán al cielo arrastrados. Yo no dudo de que el día que tú le entregaste tu vida al Señor, ya tú eres salvo y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ok, ahora la pregunta es: ¿cómo vas a vivir el resto de tus días? ¿En qué tú vas a poner diligencia? ¿Tú vas a poner diligencia en la carne, en tu pasado, o vas a poner diligencia en la salvación que acabas de recibir? ¿En qué vas a poner virtud? ¿En qué vas a poner poder? ¿En el mundo o vas a poner poder en las cosas de Dios? ¿De qué conocimiento te vas a llenar? ¿Del conocimiento de la salvación? ¿Del conocimiento de Dios? ¿O vas a seguir buscando conocimiento del mundo? ¿Vas a tratar únicamente de buscar el conocimiento del mundo para ver cómo tú sales del problema, cómo tú sales de la situación? ¿O vas a trabajar en el conocimiento? ¿Vas a trabajar como trabajabas antes, desesperado, o vas a trabajar con paciencia para que se vea la manifestación? Tienes que poner diligencia dentro de todo el proceso. Tienes que pasar en tu vida ese desarrollo espiritual donde tú pongas diligencia en el trabajo que tienes que hacer para que se complete la obra transformadora de Dios. Pero lo grande de todo esto es, hermano, que cuando alguien hace esto de corazón, que cuando alguien le entrega su vida a Cristo como su Salvador, cuando alguien entiende que solo en Dios puede encontrar la respuesta, cuando alguien entiende y comprende que no hay nada en el mundo que pueda ofrecerle, que no hay nada en el mundo, y la persona dice: ¿sabes qué? Realmente yo necesito de Dios. Cuando Dios no se convierte en una alternativa, sino que Dios es tu única opción. Hay gente aquí que tiene que entender que han llegado a la iglesia como Dios y han puesto a Dios como una alternativa. Déjame ver si esto me funciona, déjame ver si algo pasa. Pero hermano, esas no son la gente que experimentan el verdadero poder de Dios. La gente que experimenta el verdadero poder de Dios son la gente que dicen: Él es mi única oportunidad. Como aquella mujer de flujo de sangre. Ella dijo: ¿sabes qué? Si no me agarro del borde del maestro, de este hombre ahora, esto es ahora o nunca. Esta es mi última. Hay gente que me dice: pastor, estoy en mis últimas, estoy en el último momento de mi vida, lo he perdido todo. Pues ¿sabes qué? Uno puede darse pena contigo y decir: wow, qué pena, o decir: gloria a Dios, porque finalmente has entendido. Ahora a lo mejor vas a entender que la única opción es servirle a Dios, que la única opción es encontrarte con Él y permitir que la gracia salvadora capture tu vida, capture tu ser, y que desde ahora en adelante tú pongas toda tu diligencia en crecer en esa relación con Él, en crecer en esa experiencia de salvación, en crecer en esa experiencia de recibir la restauración de todas las cosas en tu vida. El problema es que nos quedamos únicamente con una porción del proceso. Como te dije, convertimos el acto de salvación muchas veces, única y exclusivamente, en un acto de un día. Yo creo, por ejemplo, en el ministerio evangelístico hay gente que han sido llamadas a predicarle a masas. Y cuando hay masas en un lugar, miles de personas en un lugar reunidos, usted hace una
usted da la oportunidad, ¿verdad? Usted hace el llamado, usted hace la invitación. Miles de personas pueden levantar la mano. Miles de personas pueden levantar la mano ese día y entregarle su vida al Señor. Tener y entender ese día, allí en ese servicio, que necesitan a Dios. La pregunta es, cuando salen de ese estadio, cuando salen de ese lugar, ¿quién se encarga de ayudarles a trabajar en la decisión que tomaron? Por eso es que hace falta una iglesia, por eso es que hace falta un pastor, por eso es que hace falta maestros, por eso es que hace falta lo que hacemos aquí. Por eso es que mi mensaje en la iglesia no puede ser únicamente de salvación, porque los que están aquí, cuando digo de salvación, es en el área del llamado. Yo no puedo estar aquí únicamente todo el tiempo, todos los servicios, en un mensaje evangelístico, haciéndote entender la necesidad que tú tienes de salvación, porque ya la mayoría de los que estamos aquí, de alguna manera u otra, hemos entendido la necesidad que tenemos de salvación. Lo que venimos a buscar aquí es cómo trabajamos en esa salvación que tengo, cómo me mantengo firme en esa salvación. Así que mi mensaje como pastor es tocar todas las áreas de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, en el área financiera, en el área, pastor, pero ¿por qué el área financiera? Porque el área financiera es una de las cosas que te puede o acercar a Dios o separarte de Dios. Si amas el dinero, te puedes separar de Dios. Si amas a Dios por encima del dinero, puedes prosperar, puedes progresar. Uno de los problemas más grandes que causa divorcio en el Puerto Rico y en el mundo, ¿cuál es? El problema del dinero. Queremos resolver el problema del divorcio, tenemos que trabajar con la gente que aprendan a administrar correctamente. Y por eso, como pastor, aquí en la iglesia durante el año tenemos que tocar de diferentes temas. ¿Por qué razón? Porque no es tan solo llevarte a ti el mensaje de la necesidad que tú tienes de salvación. Aquí ya tú has recibido esa palabra. Ahora lo que necesitas es cómo tú creces diariamente en ese desarrollo de esa salvación que obtuviste a través de la gracia salvadora de Cristo, para que tú pongas toda diligencia en aquello que te va a llevar a completar el proceso completo de regeneración en tu vida. Por eso es que tú necesitas un pastor que tenga paciencia contigo y que te soporte predicarte por 20 años esperando que algún día cambies. El evangelista te ve un día y te predica y te dice chau chau, pero el pastor te ve aquí y te ve que hoy llegas triste y otro día llegas alegre y por 3 semanas no vienes a la iglesia y entonces vienes aquí y entras y sales y un día hablas mal de la iglesia y un día no hablas mal y un tiempo diezma, un tiempo no diezma, un tiempo y estás aquí y entonces vas a las clases y no te gustan y entonces un día el culto es largo, el culto es corto, pero estamos aquí en el mismo sitio esperando que tú llegues, creyendo que algún día vas a trabajar en la salvación que recibiste el día que entendiste que necesitabas de que Dios salvara tu vida. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Si algo necesitamos en la vida, es un constante ajuste de nuestros pensamientos para el bien de nuestra salud espiritual. Lo que deprime a una persona es pensar que todavía el pasado le persigue. Y si tú eres creyente y piensas que tu pasado te persigue, estás siempre mirando por encima del hombro. Pero cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo otro que hizo fue que encerró a los egipcios que los perseguían y les dijo: los encerré allí para que nunca más los vuelvan ustedes a mirar. Solo me van a poder mirar a mí y ver que yo estoy con ustedes. Agrega a tu colección de mensajes la extraordinaria serie Metanoia, segunda parte, el poder y la experiencia de la salvación, del pastor Otoniel Font. Serás expuesto a mensajes que harán girar tu manera de pensar y ver las cosas. Cuando un hombre experimenta el poder de la salvación, lo primero que pasa en la vida de una persona, entre muchas cosas, es que el pasado a nivel espiritual queda sin efecto en tu vida. El pasado no cuenta. El pasado se terminó. El pasado acabó. Y no tiene o no debería tener efecto en tu futuro. Esta es una gran lección de arrepentimiento, transformación y destino que reavivará tu relación con Dios y la fe en ti. Esta serie contiene 7 mensajes y está disponible para ser descargada de inmediato en MP3 por valor de $21 y también en CD por solo $72. Accesa otonielfont.com y haz de la serie Metanoia una herramienta importante para tu vida hoy.
Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font en esta edición de Generación Victoriosa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accesando nuestra página en el internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición de Generación Victoriosa con el pastor Otoniel Font.